NMG, El Testamento de una Nueva Medicina, Parte 2, Séptima edición, Doctor Médico. Rick Hammer, 951. El nacimiento. Si observamos la fase CA del paleoencéfalo que prevé la proliferación celular y la correspondiente fase PCL del neoencéfalo que conlleva proliferación celular, estamos obligados a preguntarnos si la madre naturaleza ha adoptado también el elemento fundamental de la crisis epiléptica también en el embarazo. De hecho, la crisis epiléptica y epileptoide al final de la primera mitad de la fase PCL, que también llamamos fase expansiva, es decir, primera fase PCL con acumulación de líquido, es el nacimiento. Justo tras el nacimiento sigue la segunda fase diurética en la que se eliminan grandes cantidades de agua a través de los riñones. El embarazo dura en la mujer exactamente 9 meses, de 30,5 días, es decir, 276 días desde la concepción hasta el nacimiento. La primera fase simpaticotónica del embarazo, tipo del paleoencéfalo, dura exactamente 75 días o 90 días desde el inicio de la última menstruación. El resto del embarazo de tipo del neoencéfalo dura 6 meses lunares, es decir, 168 días. La naturaleza se ha tomado la total libertad de hacer experimentos en las diferentes razas animales respecto a la duración del embarazo. Un potro, por ejemplo, justo tras el nacimiento tiene que poder correr junto a la manada, por lo tanto, debe nacer ya completo. Un ratoncillo, por el contrario, viene al mundo totalmente desnudo y ciego. Correspondientemente, la respectiva duración del embarazo en las diferentes razas animales es relativamente diferente. El hombre se sitúa en una posición intermedia. En algunos animales, por ejemplo, en los canguros, el embarazo puede ser prolongado hasta que haya alimento suficiente de nuevo, tras la caída de las primeras hojas. También aquí las contracciones, es decir, el suceso que precede al nacimiento, son mínimas, el cachorro es minúsculo y al principio vive en el marsupio de la madre. También en el caso de nuestros corzos, tras la concepción el embrión se mantiene en el denominado periodo de mórula, 100 células, para pararse de junio a noviembre. Desde aquel momento en adelante el pequeño embrión o el feto de corzo crece durante 140 días hasta el nacimiento. Además, las hembras de corzo pueden ser montadas o fecundadas ya en noviembre y el embarazo transcurre sin el reposo embrional hasta el nacimiento en mayo. Existe por lo tanto una gran variedad de posibilidades. No sabemos todavía si también el embrión humano puede ser frenado en su desarrollo y precisamente por la unión con el cerebro de su madre. 952. La lactancia. Lo único que nos queda por hacer frente al milagro de la creación que la naturaleza continúa cumpliendo es admirarlo, como también en el proceso de amamantamiento de los mamíferos, del que también nosotros los humanos formamos parte. Cualquier madre que haya parido sabe que los pechos crecen sobre todo en los primeros 3 meses del embarazo, en la fase simpaticotónica del tipo del paleoencéfalo, al igual que la mucosa del útero, hoja embrional interna, de modo que la placenta, que contiene al niño, pueda anidarse bien y tener suficientes elementos nutritivos y oxígeno, y que los excrementos, como por ejemplo CO2 y urea, puedan ser eliminados. Ahora, tras la crisis epileptoide, es decir, tras la primera parte de la fase PCL del programa del neoencéfalo, la madre naturaleza se permite retomar el hilo, es decir, retomarlo por el punto donde se había interrumpido tras la fase CA de 3 meses del programa del paleoencéfalo, tras el parto, crisis epileptoide, con exudación y TBC, prácticamente la segunda parte de la fase PCL según el programa del paleoencéfalo, para la madre. Para el pecho eso significa amamantamiento y eventualmente reducción de los nódulos tumorales que se han formado antes del embarazo y cuyo conflicto se ha resuelto. Sin embargo, sin eliminación de las células normales de las glándulas mamarias aparece durante los primeros 3 meses de embarazo. A menudo esta leche materna tiene un pequeño mal olor, lo que sin embargo no molesta al lactante como frecuentemente he podido observar. Para la mucosa uterina esta fase significa reducción tuberculosa de la restante mucosa todavía presente e inútil y por lo tanto eliminación de los eventuales residuos de placenta superpuestos a ella. Hoja embrional interna, con secreción tuberculosa maloliente. De este modo el útero siempre se limpia a fondo. Para nosotros, personas civilizadas, es terrible imaginar que una madre tiene una tuberculosis mamaria manifiesta e incluso que el lactante esté infectado por la tuberculosis de la propia madre, según la expresión de la medicina tradicional. Sin embargo, esta cosa es normalísima. Desde niños no hemos bebido más que leche de vaca tuberculosa que no le ha hecho mal a nadie.
También el pensamiento, terrible para las personas civilizadas, que una parturienta, con su loquiorragia, pueda tener o tenga una TBC abierta, para la nueva medicina es del todo normal e incluso considerado una especial suerte. De hecho, solo así se puede estar seguro de que todos los eventuales residuos de placenta todavía presentes se eliminen. Todavía hay una cuestión que tienen que esclarecer los embriólogos. En teoría podría ser que, al igual que los 3 meses de simpaticotonía, según el modelo del paleoencéfalo equivalentes a la fase CA, tras el nacimiento tienen todavía una fase PCL según el modelo del paleoencéfalo, de un modo análogo a la fase PCL consistente en otros 7 meses, que prolonga la proliferación celular. También ha tenido una fase CA precedente, con mucha probabilidad de forma paralela al final de la fase CA. Del tipo del paleoencéfalo. Sin embargo, aquí no encontramos, como de costumbre, necrosis y úlcera, sino la reducción del equipamiento cromosómico diploide de las células del cuerpo, y de los oogonios, y de las células embrionales haploide, es decir, los óvulos del ovario en la mujer y seguidamente, como recaída, los espermatozoides en el hombre. Este interrogante se toma expresamente como hipótesis de trabajo que vale la pena esclarecer a fondo científicamente. La haploidía, es decir, el hecho de que de improviso haya un óvulo haploide, reaparece en el tercer mes de embarazo del embrión. En este punto se debería subrayar una cosa o tomar nota de lo que sigue. Aquí no se trata de fijar dogmas, entre las muchas excepciones, por ejemplo, reposo embrional en el corso, y variantes que la madre naturaleza se ha permitido. Solo se trata, por el contrario, de tener presente que la madre naturaleza usa siempre los mismos elementos de base y modelos probados, y de hecho normalmente con gran éxito. De repente puede dar la vuelta a los esquemas del paleoencéfalo, como por ejemplo la proliferación y la reducción celular, pero siempre conservando la simpaticotonía y la vagotonía. Pensábamos que sabíamos ya muchísimo y ahora parece que tenemos que comenzar de nuevo, como principiantes, con la madre naturaleza. Lo único que nos queda por hacer es quedarnos estupefactos. 9.6. Los gemelos monocigóticos complementarios. Los gemelos monocigóticos siempre han sido objeto de amplias investigaciones en biología y en medicina. Eran considerados iguales, tenían el mismo patrimonio hereditario, el mismo grupo sanguíneo, etc., obviamente tenían el mismo sexo y así todo. Gracias a la nueva medicina ahora sabemos que estos son iguales solo hasta un cierto punto, y que por el resto presentan también diferencias que los vuelven complementarios. ¿Qué significa eso? Muy simple, siempre aplauden de un modo diferente, es decir, un gemelo es diestro y el otro es zurdo. Entonces son idénticos solo en apariencia, pero con conflictos iguales presentan su FH respectivamente en lados opuestos del cerebelo o del neoencéfalo y los órganos afectados son totalmente diferentes. Los correspondientes órganos complementarios dependen directamente del lado cerebral opuesto. Ejemplo, 2 hermanas gemelas monocigóticas sufren un conflicto sexual igual a conflicto biológico del no ser poseídas en el mismo momento. En una gemela vemos el FH en el lado cerebral izquierdo, diestra, en la otra en el lado derecho, zurda. La diestra, cerebralmente, FH a la izquierda temporalmente, por encima del oído izquierdo. Tiene un programa especial biológico con úlcera de la mucosa del cuello o del orificio del útero y úlcera de la íntima de las venas coronarias y, de repente, pierde la ovulación. En la fase de curación, fase PCL en la culminación de la vagotonía, en la crisis epileptoide, infarto cardíaco derecho con embolia pulmonar, a causa de las costras de cicatrización que se separan de la úlcera de las venas coronarias. La zurda, cerebralmente, FH a la derecha temporalmente, por encima del oído derecho, tiene un programa especial biológico con úlcera de la íntima de las arterias coronarias, angina de pecho y, de repente, depresión, la denominada psicosis. En la fase de curación, fase PCL en la culminación de la vagotonía, en la crisis epileptoide, infarto cardíaco izquierdo. A partir de la conflictividad, CL, la depresión desaparece. Las pacientes zurdas no pierden la ovulación en la fase CA, y por lo tanto tienen menstruaciones normales, es decir, siguen teniendo su flujo, sin embargo son sexualmente frígidas, por lo tanto están temporalmente castradas, pero solo en la fase de conflicto activo, fase CA. Con la conflictividad la frigidez desaparece al instante. Claudia, zurda, Gabriela, diestra, 2 jóvenes mujeres gemelas monocigóticas, arriba de niñas.
Se ponen siempre así espontáneamente, de modo que la diestra abrace a la hermana con el brazo derecho del compañero y la zurda con el izquierdo. Si las dos tuvieran en brazos a un niño, lo tendrían hacia el exterior, justo en el respectivo brazo madre-niño. Una de las gemelas estudia filología clásica, diestra, y la otra es médico, zurda. Vemos cómo estas dos hermanas gemelas, que en apariencia son iguales, en realidad son muy diferentes, incluso complementarias. Dos gemelos monocigóticos se distinguen siempre espontáneamente de manera que el diestro se encuentra a la izquierda, abrazando con el brazo del compañero derecho y el gemelo zurdo a su derecha, que, a su vez, agarra al gemelo diestro con el brazo del compañero izquierdo. El brazo derecho del gemelo diestro es el brazo izquierdo del gemelo zurdo, se interaccionan de modo complementario. Sabemos que los gemelos monocigóticos están, por decirlo así, tremendamente apegados uno al otro. Eso depende justo del hecho de que son altamente complementarios. Si fueran iguales entonces probablemente se rechazarían. Hasta ahora he examinado una veintena de parejas de gemelos monocigóticos en los que sucedía así, sin excepción. Supuestamente también esta es una ley de la naturaleza, pero todavía no quiero adelantar demasiado, de momento basta con saber que es una regla muy probable. Pero bien, no habría incluido este breve capítulo en el presente libro si este tema se considerara solo un tema de conversación. Este descubrimiento conlleva consecuencias enormes desde el punto de vista científico, teórico y de investigación. Reducido a un mínimo denominador común, esto significa, con el comienzo de la primerísima división celular se inicia ya el desarrollo de la parte del ordenador cerebelo, y entonces la diferenciación de la primacía de la parte derecha o de la izquierda. De hecho, vemos la lateralidad solo a partir de los órganos directos del cerebelo, entre los cuales, sin embargo, probablemente entra también en parte el pedúnculo cerebral que conecta el tronco cerebral al cerebelo. Ahora deberíamos estar en condiciones de sacar toda una serie de conclusiones de este pequeño descubrimiento de la primacía de la mano derecha o de la izquierda en los gemelos monocigóticos y de su función complementaria. 1. Todo el mundo tiene que ser zurdo o diestro. 2. Todo animal tiene que tener primacía de la pata derecha o de la izquierda. 3. Toda planta tiene que ser ojidiestra u ojizurda. 4. Todo organismo celular tiene que tener una primacía izquierda o derecha. En la división de un organismo unicelular, para un individuo prima el lado derecho y para otro el izquierdo. 5. Dado que en el hombre, en los animales y en las plantas la división de la primera célula se basa en la función de un cerebelo o de un grupo de células unidas con la correspondiente función de cerebelo, también cada planta tiene que tener un epitelio cilíndrico adenoideo de tipo del mesotelioma o del corión, igual que el hombre y los animales. 6. De hecho, todos habíamos comprendido desde hace tiempo que la ontogénesis del embrión es una recapitulación de la filogénesis evolutiva. Pero no se había podido probar, según Blecksmith, Friburgo. Ahora creo que, por primera vez, disponemos de una prueba irrefutable. Se podrían hacer reflexiones posteriores, si los gemelos monocigóticos se ponen espontáneamente siempre de tal forma que el zurdo se encuentre en el lado derecho y viceversa, hay que concluir que esta es la disposición ideal. Esto significaría que normalmente el hombre diestro se mete espontáneamente siempre en relación con una mujer zurda, o varias mujeres zurdas, y viceversa. Efectivamente, solo estando uno frente a otro o uno detrás del otro, dos zurdos o dos diestros pueden sentirse en estrecha relación entre ellos. Mi compañera, que es zurda, se pone enseguida a mi lado derecho de la pareja cuando, sin darse cuenta, se pone a mi izquierda, donde se siente a disgusto. 961. El significado evolutivo del comportamiento complementario zurdo-diestro en los gemelos monocigóticos. Enseguida verás que un descubrimiento tan pequeño en apariencia, que cualquiera de ustedes podría haber hecho fácilmente conociendo la nueva medicina, tiene enormes consecuencias científicas y teóricas. De hecho, solo con el conocimiento de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina estos descubrimientos aparentemente pequeños toman a menudo una importancia grandísima. Normalmente en el ser humano, los animales y las plantas observamos que el óvulo fecundado se divide en 2 células que a su vez se subdividen de modo que salgan 4, después 8, 16 y así en adelante. Es lo que llamamos un desarrollo embrional normal. En los gemelos monocigóticos, como todos sabemos, las cosas suceden de otra manera. Tras la primera división celular las 2 células se separan y comienzan nuevamente desde el principio como una célula única, cada una como individuo separado.
De esta manera, así creíamos, se forman dos individuos idénticos originados por la misma célula. Es posible incluso producir artificialmente in vitro 4 o también 8 gemelos monocigóticos mediante la separación de las células obtenidas en el periodo de 4 células u 8 células. Por lo tanto, hasta ahora habíamos considerado a los gemelos monocigóticos simplemente una curiosa disfunción del desarrollo embrional. Enseguida veremos que esta afirmación no era del todo correcta. Lo primero, queremos señalar 4 cosas muy importantes. 1. Los organismos unicelulares siempre se han multiplicado por división y también hoy en día se reproducen mediante división, donde no necesariamente tienen que producirse dos partes iguales, sino que también se pueden formar más de dos y esas partes no tienen que tener por fuerza el mismo tamaño, por ejemplo, en la gemación en la que la célula hija es más pequeña que la célula madre. Pero en principio la denominada célula madre siempre se divide, o casi siempre, en dos partes. Esta es la proliferación de tipo originario, que, entre otros, se encuentra inicialmente también en el denominado teratoma. 2. El mecanismo que origina los gemelos monocigóticos en el primer periodo sigue el mecanismo originario de la división celular simple. 3. En el mecanismo originario de división del organismo unicelular, como en el caso de los gemelos monocigóticos, se debe generar siempre un individuo diestro y uno zurdo. 4. La primera división celular de la historia evolutiva, con la que el organismo unicelular se divide en dos individuos unicelulares complementarios, señala el inicio del desarrollo de nuestro cerebelo. De hecho, la primacía de la mano derecha o de la izquierda todavía no juega ningún papel a nivel de tronco cerebral, sino solo a partir del cerebelo. El comportamiento complementario de los gemelos monocigóticos es prácticamente el inicio de la relación con el compañero. Si se prescinde de la relación madre-niño, es el inicio absoluto del comportamiento social entre la pareja, por lo tanto, el inicio de la denominada sociedad. Aunque se enseña a los hombres civilizados que se puede manipular a placer la sociedad con leyes y normas arbitrarias, lo que siempre ha sido el objetivo de las grandes religiones, judaísmo, islamismo, cristianismo, pronto llegará el momento en el que todos reconoceremos que hemos estado metidos en los callejones sin salida de una civilización dogmática que elude a la naturaleza y a las condiciones biológicas llevándonos a la estupidez total, instintivo-biológica. Y mucho más las logias masónicas, con la vena y berrita a la cabeza, que nos manipulan sistemáticamente para poder dominar nuestro mundo, y producen una nivelación espiritual mediante la dosis diaria televisiva, pero sin llevarlo a cabo con su propia familia, no podrán escapar de su estupidez dogmático-religiosa. La nueva medicina, la canción de la libertad, intenta enseñar a comprender nuestros orígenes ancestrales. Solo así, comprendiendo las correlaciones biológicas en las que también nosotros estamos metidos, nos liberamos de los pastores espirituales dogmáticos impuestos por los fundadores de nuestras religiones. Evidentemente nuestro comportamiento social ha empezado así de fácil en la biología. 10. El hacha de Trnava. El tercer, último caso presentado el 9 de septiembre de 1998, el segundo día de la verificación de la nueva medicina en la Universidad de Trnava, es de un dramatismo difícilmente superable. Seguidamente se escribirán muchas películas y obras teatrales inspiradas en este caso. Lugar de la acción, la clínica oncológica de la Universidad de Trnava. El prorector de matemáticas, el Dr. Josef Miklosko, se lo contaba a sus colegas el mismo día del modo que sigue. Hoy he vivido algo que me ha afectado profundamente, que ha afectado a todos los que estaban presentes, incluso al profesor Jurga, el oncólogo. El doctor Hammer Esterco, es frisón. Sin perder la calma solamente ha dicho, el paciente debe haber sufrido un violento ataque al corazón. Durante una hora entera le hizo al paciente preguntas respecto al corazón, muy tranquilamente y cortésmente, si había sufrido un infarto cardíaco o una angina de pecho, si el padre, la abuela, el abuelo o el perro Tequel habían sufrido un infarto cardíaco por el que el paciente se hubiera preocupado mucho. El paciente, que tenía ya 75 años, decía siempre que no había tenido ningún conflicto de ese tipo. Mientras nos poníamos todos nerviosos e intranquilos y tras una hora, el profesor Jurga se removía en su silla a punto de decir, no, señor Hammer, no es así, aquí no se han producido conflictos. No se trata de leyes naturales, como sostiene usted. El doctor Hammer era el único que conservaba la calma, evidentemente porque estaba absolutamente seguro de las cosas, y lo está. Todavía durante una hora interrogó al paciente respecto al perro.
Al oír la palabra clave perro, el paciente se acordó de repente: sí, fue hace unos 23 años, una cosa terrible. De repente nos quedamos todos como electrizados cuando el paciente contó el peor conflicto de ataque al corazón que puede existir. Al final el profesor Jurgas solo dijo suspirando: señor Hammer, esto me ha convencido al 300%. Usted no podía ni saber ni adivinar una cosa así, de hecho, no se describe en nuestro historial clínico. Realmente es convincente la calma y la seguridad con la que ha conseguido saberlo. La nueva medicina tiene que ser verdad. Extrapolamos el desarrollo del protocolo oficial de la universidad, cómo se prepara para cada paciente, y lo presentamos para la firma de la verificación de la nueva medicina por parte de 3 firmantes de la universidad. DHS en 3 ámbitos diferentes. 23 años antes sucede el siguiente hecho terrible, con ocasión de la feria, cuando todos habían criado mucho ganso para sacrificarlas en la fiesta popular. Una noche, de repente, oyó ladrar al perro. Todavía sin vestir, el paciente corrió al jardín para tranquilizarlo. En la oscuridad vio la sombra de alguien que quería robarle los gansos. En el último momento reconoció a su vecino. Al mismo tiempo oyó el silbido de un golpe de hacha encima de él. A pocos centímetros de distancia le dieron un hachazo que penetró en la cavidad torácica a través de las costillas. En este caso se trató de un clásico y real conflicto de ataque al corazón con mesotelioma pericárdico. El médico sospechó que también hubiera sido afectado el corazón y le practicó un masaje cardíaco. Cuando el médico se dio cuenta de que el corazón seguía latiendo, ordenó su traslado a Trnava, a 20 kilómetros, tras vendarle el tórax. Entonces eso conllevó un viaje largo y difícil, con un coche de caballos por la carretera en malas condiciones hasta la cercana estación ferroviaria y después con el tren hasta Trnava. Allí el paciente permaneció en el hospital durante largo tiempo. Otro ámbito del DHS fue un conflicto semisexual repugnante, ya que el paciente había reconocido que el ladrón de gansos era su vecino. El tercer ámbito fue el del conflicto motor con una parálisis motora, un típico conflicto de no poder huir. El paciente se cayó tras el ataque como si le hubiera fulminado un rayo. Transcurso del conflicto. En primer lugar, el conflicto biológico se resolvió en los 3 ámbitos después de haberse restablecido y había salido del hospital, gracias al hecho de que el vecino estaba en prisión. Pero cuando el vecino salió de la prisión, el paciente volvió a recaer en su conflicto. Se producían recaídas conflictivas más pequeñas y también breves fases de solución, si durante un tiempo no veía a su vecino. Desde hacía 2 años el carcinoma de próstata había progresado tanto que tenía dificultades para orinar. Consecuentemente se operó la próstata con orquiectomía. Al final, cuando el paciente tuvo que dejar su casa porque al volverse anciano ya no podía vivir solo, y se trasladó con su yerno, se llegó a una gran solución conflictiva en todos los 3 ámbitos. La próstata, parcialmente resecada, se hinchó de nuevo dándole problemas al orinar. El mesotelioma del pericardio causó un taponamiento pericárdico que, sin embargo, durante ese tiempo parecía que remitía. Los dolores del taponamiento pericárdico se interpretaron como molestias cerebrales de la circulación, mareos. La solución de la parálisis parcial de las 2 piernas se reforzó en la fase de solución, como sucede normalmente con el edema de reparación en el centro cortical motor. Con la cortesa autorización del interesado, el paciente de 75 años que 23 años antes recibió un hachazo en la caja torácica, directamente en el pericardio. Flecha de arriba en el centro, enorme edema del FH para el pericardio, fase PCL. Flecha de arriba a la izquierda, relé del sigma del colon, FH en fase PCL. Flecha de arriba a la derecha, FH en el relé de la pleura en fase PCL correspondiente al lado izquierdo del cuerpo. Flecha más grande de abajo a la derecha. Fase PCL-FH por el pecho izquierdo o melanoma en el área de la cicatriz de la herida causada por el hacha lateralmente en el pezón izquierdo. Ninguno de los FH ni sus suspensiones fueron notados, ni psicológicamente, ni cerebral ni orgánicamente. Tampoco el fuerte derrame pericárdico con insuficiencia cardíaca fue diagnosticado. El paciente estuvo tremendamente debilitado durante casi un año y apenas podía subir una escalera. Tomo 2. En conformidad con los derechos reservados por el Dr. Médico Rick Hammer. Amici Dirk, Ediciones de la Nueva Medicina SV.